Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre cada uno de ustedes. Espero que hayamos estado bendecidos, que la sangre de Cristo esté sobre ustedes, sobre sus familias y que la gloria de Dios esté reposando sobre cada uno de nosotros. Hoy queremos continuar con esta serie en la cual hemos estado trabajando, que es la honra del ministerio. Y cuando hablamos de la honra del ministerio, queremos hacer como un recuento y es saber que a cada uno de nosotros pues se nos encomendó una tarea en esta tierra, cada uno Amén. fue enviado con un propósito especial, a cada uno se le dieron dones, habíamos hablado, a cada uno se les dieron talentos y cada uno tiene una responsabilidad en la viña del Señor y le dará cuentas al Señor cuando esté delante de su presencia. Todo este tema de lo que hablamos de la honra del ministerio es lo más grande que le puede suceder a una persona, es servirle al Dios del universo, poderle servir y poder hacer parte de ese plan de redención y de salvación. Es una honra Amén. demasiado grande. Cada uno desde la perspectiva que lo mire pues va a entender si es una honra o no le parece una honra, pero es una honra tan grande que el Dios del universo, el que hizo todas las cosas, nos haya encomendado esta tarea hermosa y preciosa a todos. Cuando hablamos de la honra del ministerio, no estamos hablando solamente de lo que son los pastores, porque mucha gente cree que pues, la obra redentora y la obra solamente la tienen que hacer los pastores, cuando es llamado todo el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor habla que somos el cuerpo de Cristo y que somos muchos miembros y que todos hacemos parte de ese cuerpo para la edificación, perdón, para que todos crezcamos y vayamos creciendo y llegando a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y dice que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. O sea, diferentes operaciones, dones que habíamos hablado, pero todos fuimos bautizados con un mismo espíritu. O sea que la misma sangre, el mismo sacrificio fue para todos. A cada uno se nos delegó diferentes responsabilidades en lo que es la obra del Señor. Pero acá hay algo muy importante y es tener un corazón sensible. Y esa es la parte con la que más tenemos que luchar, yo creo, cada uno de nosotros, de aprender a tener un corazón sensible, donde el Señor nos cambie ese corazón de piedra por uno de carne, donde nosotros podamos tener esa sensibilidad, porque en la sensibilidad del corazón va, ahí va a jugar la parte más grande Ujú. en el ser humano. Mire, la vida está llena de puros estímulos sensoriales, todo lo que vemos, la radio, letreros, internet, y vemos una cantidad de cosas distintas a nuestro alrededor, pero todo nos lleva a inclinarnos a generar impulsos en nosotros, a generar impulsos, a generar inclinaciones. Vemos que la televisión puede influir mucho en nosotros, lo que vemos, lo que entra por nuestros ojos. Entonces, todo esto Dios nos lleva a que nosotros podamos ser estimulados, que nuestro corazón sea estimulado a través de las pruebas, porque las pruebas Ujú. traen un estímulo a nuestro corazón, o sea, van sensibilizando y van quebrando Amén. lo que es la dureza en nuestros corazones, porque muchas veces nuestro corazón está muy duro y muy insensible. Entonces tenemos una lucha espiritual que hay dentro de nosotros. Hay una lucha espiritual porque hay dos naturalezas. Está ese cuerpo humano o ese cuerpo con esos deseos animales y está el alma que quiere conectarse con su creador, que quiere hacer lo correcto, que quiere caminar en las cosas morales que son correctas delante del Padre. Y entonces hay un conflicto dentro de nosotros, hay un conflicto entre esas dos naturalezas dentro de nosotros y la que tenemos que vencer, pero cómo se vence eso, muy tremendo, y es para nosotros poder servir muchas veces es necesario lo que es
la prueba y el dolor. Ahora, hay dos contrapartes en lo que es la prueba o la dificultad en la que Dios permite para que nuestro corazón se sensibilice. Si no lo sabemos canalizar, pues hasta nos podemos cargar y enojarnos con Dios, porque muchas veces pasa eso con la prueba. No sensibiliza, sino que antes endurece, porque esas dos naturalezas dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero que vamos a mirarlo. Yo lo voy a leer mejor en Gálatas, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 5 versículo 17, dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces estamos hablando que hay una lucha entre esas dos naturalezas. Entonces, esa naturaleza animal caída que cuando le viene la prueba, pues se siente ofendido, se siente enojado con Dios. Y esa parte humana que se opone para que el corazón se sensibilice, siempre está buscando cosas momentáneas, siempre está buscando estar en su mundo de comodidad, en su egoísmo. Quiere comer, dormir, tener placeres, no quiere las incomodidades, no quiere el dolor. Ahora, cuando mi corazón empieza a sensibilizarse, acá empieza un punto de quiebre en nosotros, y es que yo no veo la prueba como una carga, la veo como una bendición. Y no la veo como un ataque que me esté matando y me esté debilitando, sino que lo veo como algo que me está abriendo una puerta a un nuevo panorama y me está sensibilizando para entender el dolor de otro. Entonces, cuando nosotros no hemos pasado esa prueba, pues nos vamos a dejar guiar. Hay dos cosas con las que batalla el hombre. Ojo, se deja llevar por el corazón, lo que siente, o por lo que ve. Entonces, si nuestro corazón no ha sido quebrantado, pues por mucho que vea la necesidad y el dolor del otro, amén, no va a sentir. ¿Por qué? Porque tiene un corazón de piedra. ¿Qué es el corazón de piedra? Endurecido, porque no ha pasado por el juego. Y cuando yo no he pasado por el juego, o no he entendido el juego, o me he enojado, o he omitido esa parte de no dolor y darle rienda suelta a lo que es la carne, porque no quiero el sufrimiento. Pues vemos que Cristo tuvo que pasar una prueba de sufrimiento, y era el Hijo de Dios, cuánto más nosotros. Y él sí tenía un corazón sensible, cargaron todos nuestros pecados sobre él. Entonces, cuando nosotros, nuestro corazón se sensibiliza, pues ya vamos a salir de esa comodidad, ya salimos del egoísmo, nos vamos a desacomodar nosotros para poder ayudar a otros a entrar a vivir esa vida en el espíritu. Eso es tener un corazón sensible, o sea, yo desacomodarme, quitarme de la silla donde yo estoy sentado para que otro se siente y avance. Hoy en día, pues vemos que los corazones están muy duros e insensibles, porque vemos que cada uno quiere ser más grande que el otro. Entonces, en ese egoísmo está lo que es el ego, la envidia, la competencia, y esa cantidad de cosas, y este tipo de cosas son las que no queremos escuchar, porque siempre, que dijo Cristo, ustedes van a hacer cosas mayores de las que yo hice. O sea, como que dice, yo soy la plataforma para que ustedes vayan más lejos de lo que yo fui. Tremendo. O sea, el Hijo de Dios decir eso, ustedes van a hacer cosas más tremendas, le dijo a los discípulos, cosas más grandes en mi nombre de las que yo hice. La pregunta es hasta dónde nosotros tenemos el corazón sensible de poder impulsar a otros, de poder ayudar a otros que desarrollen el propósito, aún así crezcan más que nosotros. Y muchas veces empiezan a levantar los celos, las envidias y las cosas, porque muchas veces el que se está discipulando pues sobrepasa al maestro, y no hay un corazón para poder ver que el discípulo lo supere. Entonces, ¿pero por qué? Porque no se entienden los planes ni los diseños de Dios. Porque cuando mi corazón está endurecido, yo creo que yo soy el único y que soy el más ungido y que nadie tiene el derecho de pasárseme, cuando la asignación la hace el Espíritu. Amén. Y dice que el Espíritu da como Él quiere,
al que Él quiere. Entonces, y da medidas de fe, o sea, da llamados a cada uno, y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, muchas veces entonces empezamos a pelear con el Espíritu de Dios, no con la persona ni el llamado. Eso es tener el corazón duro y empezamos a querer dañar lo que Dios está haciendo. Entonces, ahora, cuando Dios empieza a quitar esa naturaleza humana y se empieza a sensibilizar nuestro corazón, se van todos esos sentimientos porque estamos impulsando a alguien que va a ganar almas, a alguien que va a empujar que el reino, todos son almas. Entonces cuando yo le estoy estorbando a la persona que Dios lo está levantando, estoy estorbándole no a esa persona, porque Dios al final va a cumplir el propósito en esa persona. Estoy estorbándoles al reino de Dios con mi naturaleza humana caída, influenciada por qué, por celos, por contiendas, por divisiones y por competencias. Tenemos que entender que cada uno tenemos un llamado especial. Tener el corazón sensible es aprender a honrar y respetar lo que Dios le entregó al otro. Porque lo que cada uno tenemos de parte del Señor es especial, es único, es especial y único. Y yo debo trabajar en pos para que ese llamado especial y único de esa persona empiece a desarrollarse. Entonces, esas dos naturalezas están siempre en batalla. O sea, la carne, los deseos de la carne, que son contiendas, iras, pleitos, divisiones. En Gálatas habla de todo eso. Y el alma, o sea, que quiere hacer lo bueno, que quiere, o el alma o el espíritu, porque en el alma está la mente, la voluntad y las emociones, es la que necesita ser restaurada. Y el espíritu siempre está dispuesto a hacer las cosas del espíritu. Entonces, yo dije ahorita que el alma, pero el alma también quiere ser restaurada, quiere conectarse con su creador, quiere caminar en obediencia. Entonces, nosotros tenemos que entrar a pelear esa batalla. No dejarnos llevar por lo que vemos. No dejar llevarnos por lo que sentimos también, pero para nuestra comodidad. Entonces hay muchos sentimientos que no son de Dios y hay muchas cosas que no vienen de parte de Dios. Y acá tenemos que tener algo, y es tener un corazón dispuesto. En el Salmo 108, versículo 1, habla de tener ese corazón dispuesto. Y lo necesitamos, yo creo que demasiado para poder rendir esa naturaleza caída y poder que Dios haga en nosotros. Mi corazón, mire esto tan hermoso. Salmo 108, versículo 1. Mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Entonces, la palabra dispuesto es un adjetivo que significa preparado para ser utilizado. Otra definición sería hacer las cosas con ganas y de buena gana. Es decir, debo ponerme en la situación del otro, porque yo también he pasado ese proceso difícil y momentos oscuros de dolor, y por eso tengo paciencia y voluntad de ayudar. O sea, estar dispuesto es hacer las cosas con ganas, de buena gana, no hacerlas por cumplir, de buena, con ganas y de buena gana. O sea, eso se llama dar la milla extra, dar la milla de más, que yo no puedo hay veces con mis problemas, que yo no puedo hay veces con mis batallas, pero siempre estoy dispuesto y listo a ayudar al necesitado. Qué tan tremendo todo esto. Esto es muy importante, este tema, porque mire, cuando hemos venido hablando de lo que es la honra del ministerio, lo que son los dones, los talentos, la asignación, cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, cuál es tu lugar en las filas del ejército, a qué fuiste enviado. Cuando hablamos de todos estos temas, todo esto se resume en una sola motivación, y se llama almas. Todo esto, el sacrificio en la cruz tan brutal, todo eso que pagó, ese precio tan alto que pagó nuestro Señor, todo esto es por almas. Entonces esto tiene un fondo y un fundamento demasiado valioso. Por eso hoy vamos a entender qué es un alma, el valor de un alma, y por qué
es el alma la que está en juego. Y cuando hablamos de esta palabra, de este evangelio, cuando hablamos de lo que es la ley del eterno, todo es basado en una salvación y eterna. Por eso es tan importante. Mire, estamos en un momento histórico. Estamos en un momento demasiado trascendental en la vida de cualquier ser humano, donde cada día están muriendo más y más, multiplicado por 1000 más personas que en otros tiempos. O sea, si no es por problemas de pandemia, es por problemas de desastres naturales, si no es por problemas psicológicos, o sea, problemas de adicciones, o sea, escapismos que el ser humano busca para no enfrentar la prueba. Y cada vez las muertes están más aceleradas. Nosotros, como ese remanente que Dios envió, debemos estar también acelerados, recuperando y tratando de ganar todos los que más podamos para el reino de los cielos. Hay algo, y es que, mira, un pastor le preguntaba al Espíritu de Dios, le preguntó incansablemente en muchas ocasiones: ¿cuál es mi visión y cuál es mi misión? Le preguntaba a él, y él no le contestaba, el Padre no respondía, y él le siguió clamando por días: ¿cuál es la visión de mi ministerio y la misión? Y un día en la madrugada le contestaron, pero gritado, le dijeron: almas, almas, almas. Como quien dice: ¿cuál misión y cuál visión? Vaya por almas, esa es toda la misión y la visión de para qué lo puse aquí en la tierra. Entonces, mire, eso lo vamos a tener que entender hoy, lo que vale un alma y que es una eternidad en juego. Mire, yo sé que no le podemos llegar a las personas hablándoles de infierno, porque sería un evangelismo totalmente, pues no le daríamos al blanco, esa no sería una forma efectiva de evangelizar. Pero usted y yo, que conocemos la palabra, sí sabemos que hay o una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno. Entonces nosotros sí tenemos que estar muy apercibidos de la urgencia y saber y conocer la solución y no darla. Eso sería el delito más grande. O sea, alguien saber cómo apagar un incendio y no apagarlo. Esto tendría una deuda muy grande delante de Dios. Yo creo que nosotros sí somos responsables de hablar a tiempo y a destiempo. Mire, el apóstol Pablo se caracterizó por tener una alta pasión por los perdidos, y él tenía tres características. Él tenía una carga, una convicción y un testimonio. La carga de él está en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 16, y decía: pues si anuncio, si predico, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. O sea, él ya tenía esa carga en su espíritu, y dice: ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay. Y dice ay es porque, como quien dice, pobrecito de mí si no lo hago. Pues entre el apóstol Pablo y usted y yo no hay mucha diferencia, porque ambos fuimos comprados con la misma sangre. Ambos fuimos redimidos por el mismo sacrificio. Entonces pidámosle al Señor que de verdad esto sea una carga, y que usted y yo podamos decir en el espíritu: ay de mí si yo no predico este mensaje. La segunda característica era la convicción que él tenía, y en Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea, la tenía clara de que el sacrificio en la cruz, el primer beneficiado es usted y soy yo, cuando ya hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, y cuando de verdad hemos dado frutos dignos de arrepentimiento y de verdad hemos nacido de nuevo. Entonces, si tenemos la convicción de que fuimos arrebatados de las garras de Satanás, si fuimos salvados de una muerte eterna, si usted y yo tenemos eso claro,
con mayor razón sabemos que hay una responsabilidad sobre nosotros y es de ir por otros. Y su testimonio 3, su testimonio era, en Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, Amén. porque es poder de Dios para salvación Amén. a todo aquel que cree. Y recordemos que creer es igual a obedecer. Creer no es solo aceptar y reconocer que por ese sacrificio yo soy salvo, sino de verdad tener una teshuva, tener un arrepentimiento, nacer de nuevo y que de verdad, esto es tan hermoso que les voy a leer esto, que de verdad Cristo sea formado en nosotros. Acuérdense que no es solo hacer una oración de fe. Acuérdense que no es solo ir a una iglesia y congregarnos, es de verdad hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y aprender a escuchar fe. Exactamente, aprender a escuchar. Cuando Jesús recorría los lugares por donde él iba haciendo milagros, señales, maravillas, lo que él sintió, dice en Mateo capítulo 9, se lo resumo del 35 al 38, dice que él estuvo compasión a la multitud porque los vio confundidos y desamparados. Tremendo. Y mire que eso es lo que uno ve hoy en Oye, día a los que no tienen al Señor. O sea, esto de la pandemia y todo esto que estamos viviendo, usted encuentra dos clases de personas, el que no desconoce el problema, no desconoce la situación, pero tiene paz y sabe quién lo cuida. Y si tiene que partir de este mundo, sabe con quién se va y para dónde se va. Pero usted encuentra otro tipo de personas en estrés, en angustia, en desesperación, y uno dice, tan dura, y a veces lo hablo con mi esposo, y uno dice, tan dura la vida sin Dios. Eso se trata, mire, unas personas desesperadas, totalmente confundidas, que no saben qué es lo bueno, qué es lo malo, que a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno, fácil de engañar, fácil de seducir, unas personas totalmente endebles como ovejas sin pastor. Entonces, yo creo que aquí Yeshua decía, la cosecha es grande, o sea, la tarea es grande, pero los obreros son qué pocos. tristeza. Wow. En este momento sí que necesitamos obreros. Mire, el espíritu de la muerte está a toda, está a prisa. Necesitamos obreros también a prisa. Necesitamos que nos decidamos, que nos levantemos, que la compasión nos mueva a hacer lo que antes no habíamos hecho. Sí nos va a tocar Salir de la comodidad. salir de la comodidad porque el espíritu de muerte va a toda. Entonces dice, así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, Yeshua, y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Hoy tenemos que quedar con dos cargas en el corazón, dos motivos de oración. Una, pedirle que desarrolle en nosotros compasión por los perdidos, pasión por los perdidos, que ponga en nosotros misericordia por el que no conoce. Yo sé que hay personas que les hemos predicado y no quieren. Yo sé que es muy duro hablarles y ver cómo nos rechazan, pero esa parte se va a tener que ganar entonces de rodillas. Pero hay otros que ni siquiera han escuchado el mensaje. ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice también la palabra. Entonces hay varios grupos de personas. Hay el que ya conoció y retrocedió. Hay que ya conoce la verdad. Hay es que clamar por ellos. Hay otros que se les habla y rechazan. Hay que clamar por ellos. Y hay otros que nunca se les ha hablado. Entonces, dice en segunda de Timoteos capítulo 4 del 1 al 2, dice, en presencia de Dios y de Cristo, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino. Te pido encarecidamente, le decía Pablo a Timoteo, como quien dice, le suplico que predique la palabra de Dios, que se mantenga preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y mire, esto es para nosotros y para ustedes. Hay veces que uno no se atreve a hablar
de Dios, de la palabra, porque uno dice incómodo, les va a chocar, no, nos van a querer sacar de acá, les dañamos el rato. Pero aquí nos están exhortando a que lo hagamos a tiempo y a destiempo. Y yo le oro al Padre que el Espíritu de Dios, le pido en el nombre de Yeshua, de verdad esto hoy nos suba. Es que no se nos están pidiendo, no nos están haciendo una sugerencia, nos están ordenando que a tiempo y a destiempo prediquemos y hablemos de que hay una eternidad en juego, y con todo esto que está pasando facilita a veces la situación para entrar y hablarle a las personas. Yo creo que esto nos va a tener que sacudir todo esto, que cuando comparezcamos delante del Padre podamos decirle, Señor, mira a todos los que alcanzamos o a todos los que le hablamos. O a Mira, los que nos nunca, asignó. o los que nos asignó, hicimos la tarea. Mira, nunca me avergoncé del Evangelio. Nunca. ¿Y sabe por qué hay veces no hablamos? No es que nos avergüence el Evangelio, es que no ha habido suficiente testimonio. Y eso es lo que nos trae vergüenza. Venir a predicar cuando no ha habido testimonio. Pues es tiempo de ir a otro nivel de santidad para poder hablar. Porque también es cierto que si no hay testimonio, pues la predicación no tiene fuerza. Pero vamos a tener, de eso se trata, estar preparados en todo tiempo y haber tenido un nacimiento de nuevo. Hay veces que nosotros mismos no tenemos claro que está en juego y que lo que está por delante es una eternidad. O sea, usted que conoce, usted que ya se le ha predicado, usted debe saber que es una eternidad, que lo que hemos pasado acá, 80 años, 70, otros 60, otros 100, esto es temporal frente a una eternidad. Esto es demasiado delicado y de pronto no lo hemos entendido. Entonces, no se trata de entrar hablando de que te vas a ir al infierno, no. Hay que hablar del amor de Dios, sí, pero la persistencia suya y mía sí tiene que tener muy claro el riesgo que hay. Hay algo muy importante y es que siguen la persona preguntándose, bueno, ¿y cuál es mi posición? Entonces, ¿yo qué hago? ¿Yo a quién es que le tengo que predicar? ¿Yo a quién, como cuál será mi asignación? Y todavía no la han descubierto. Les quería dar como un tipcito hoy, y es de cuál es la necesidad que siente tu corazón. Hay personas que sienten una carga muy grande por los enfermos, sienten carga por los enfermos. En ese sentido, como sienten carga por los enfermos, es el tuyo. Como sienten carga por los enfermos, entonces esa es tu asignación, orar por los enfermos. Hay personas que tienen otra carga y es orar por los que retrocedieron. Es una carga tremenda orar por los que volvieron atrás, pues esa es tu asignación. Otros tienen una carga especial por los matrimonios. Les duele demasiado cuando saben de una separación, les duele demasiado cuando saben que hubo un matrimonio que tuvo que dividirse o algo así. Esa entonces es tu asignación. Pero porque Dios hizo la obra. Hay gente que salió de la drogadicción y Dios les duele los drogaditos, lo que hablábamos ahora, o sea, desde su herida, porque sabe que es vivir ese infierno de estar en las drogas, en el alcohol, saben que es la separación, entonces sabe que es el dolor, lo que estábamos hablando, desde mi herida va a brotar una unción, va a brotar un aceite desde mi herida, yo voy a ser muy útil. ¿Cuál fue tu herida? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Y los que no, Dios, ¿qué cosas? Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere restaurar tu matrimonio, Dios quiere restaurar tu casa, Dios quiere restaurar tus hijos. Cuando una mamá sufre con los hijos y ve otra mamá y ya está en los caminos del Señor, ve otra mamá, pues también sufriendo, dice, wow, Dios resucitó los míos, porque estaban muertos en delitos y pecados, y los sacó de todos esos problemas y todas esas malas compañías. Uy, yo entiendo a esa mamá que está llorando, que está sufriendo, yo voy a orar y voy a interceder por ella. Mire qué tan tremendo cuando yo salgo de esa comodidad, de mi comodidad, y veo mi quebrantamiento como una fuente de bendición
porque de acuerdo a tu herida, así vas a ser de útil para poder sacar a los que están en el hueco. Entonces, ¿cuál ha sido tu herida? ¿Cuál ha sido tu lugar? La prensa de aceite. ¿Cuál ha sido tu Getsemaní? Getsemaní es prensa de aceite, o sea, donde te han presionado y te han quebrantado hasta lo máximo, donde hemos perdido hasta las fuerzas, pero ha venido el Señor y nos ha dado esa fuerza. Desde ahí va a brotar tu aceite. Que has sufrido mucho con la salud, pues Dios te va a dar una unción para los enfermos y todo ese tipo de cosas. Va a tener compasión por el que sufre, por algún dolor, alguna enfermedad, porque eso hace la herida, que venga esa compasión a nuestras vidas. Mire, aquí está la respuesta. ¿Cuál ha sido tu Ajá. quebrantamiento? ¿Cuál ha sido tu herida? Ahí está tu asignación. Busque ahí donde usted ha sido quebrantado. Hay personas que han sido muy quebrantadas con problemas mentales o problemas Rechazo. de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, de una cantidad de cosas que no todo el mundo ha sufrido de eso. Esa persona seguro tiene asignado personas con problemas de ese tipo. Y si tiene esos problemas, como dice mi esposa, de bipolaridad, todo ese tipo de cosas, dice, yo sé cómo ataca, yo sé por dónde se mete, yo sé cómo Yo puedo opera, ayudar. yo lo puedo ayudar. O una persona que fue muy atacado con brujería y le enfermaron y aprendió a Exactamente. desarrollar músculo para derribar todos esos altares, ahí va a ser la unción tuya. Y la pregunta es, ¿dónde? Muchas veces Dios usa las caídas y las metidas de pata, me perdonan la expresión, de nosotros, donde nos metemos Dios, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces, todos los que hemos sido llamados conforme a su propósito, Dios permitió que nos metieran en determinadas cosas y nos rescató de allá, o que viéramos cosas para poder ayudar a otros y saber cómo se mueve ese sistema, cómo se mueve y cómo opera las tinieblas en esa área, porque somos un cuerpo. Hay muchas áreas en las que podemos ser útiles. Muchos dirán, no, yo no soy capaz de pararme frente a una cámara y hacer esto y predicar, pero es capaz quedarse toda una noche intercediendo y orando y guerreando y batallando y peleando por la iglesia y rodeando la iglesia. Wow, tiene un llamado de la intercesión. Entonces, hay muchas cosas. Y usted dice, pues que yo no sé para qué soy bueno yo. Hay gente que tiene un don el tremendo, para que le habla a una persona y le dice, Cristo lo ama, y lo persiguen 20 personas de una, esos llegan al Señor. Pero hay otros que podemos hablar y hablar y hablar y hablarles mucho, mucho y mucho, y no. Pero les dice, Cristo lo ama, y me dice, ¿y dónde hay que ir? Es una gracia que hay. Y uno dice, wow, tremendo. Las asignaciones fluyen solitas, por eso, cuando hablamos de la honra del ministerio, eso sale solo. Usted no tiene que decir usted qué es. Eso en el campo de batalla sale lo que usted tiene, las armas que usted tiene espirituales. Si tiene un llamado profético, ahí va a fluir lo profético. En el campo de batalla va a fluir. Entonces cada uno tenemos una asignación de parte del Señor. Y mire, cuando uno abre su corazón, cuando uno se dispone, como decía mi esposo, Hacer las cosas de buena gana. Dios viene y te revela. Mira, hay personas que han ido a una cárcel injustamente. Y uno dice, pero esa persona no tenía que haber ido a la cárcel. Pero resulta que cuando estuvo allá, sintió lo que se siente estar encerrado. Y luego que salió de allá, dijo, no, yo tengo que ir a predicarle a los presos. No me da miedo, no tengo problema en hacerme esa fila. No tengo problema en ir a ver allá unas cosas terribles. Yo tengo que ir allá porque yo sé lo que viven ellos o lo que viven ellas. Entonces, mire, hay cosas que Dios permite como para revelarnos. A veces uno dice, pero yo qué hice de malo para que tuviera que vivir esto. Y Dios de pronto diciéndote, es que te estoy mostrando la asignación. Estoy tratando de que me entiendas dónde te quiero colocar. Entonces, ahí es donde cuando no entendemos la prueba, lo que decía mi esposo, lo único que hacemos es contender. Y resulta que Dios nos quería revelar tremendo propósito, tremendo propósito. Y que te volvieras un experto en la materia que has vivido. O sea, cuando Muy Dios bien. permite un quebrantamiento, como cuando Dios empezó a orar en mi vida, y me llevó a lo que eran los dones de milagros, liberación, ese tipo de cosas. Dios empezó a sensibilizar mi corazón. Yo empezaba a ver una persona enferma y yo lloraba. ¿Pero por qué? Porque tuve un Hermoso. quebrantamiento donde Dios permitió que yo estuviera enfermo,
y me enfermé como un año, alrededor de un año, y todos los días me salían troncos de sangre y yo no podía hacer casi nada, pues estaba acostado y entendí lo que es una enfermedad, entendí lo que es una aflicción, entendí que es que una persona está enferma, porque yo no podía hacer nada, lo único que podía hacer era ir a predicar y Dios se manifestaba y sanaba a las personas, pero no me sanaba a mí. Entonces, Dios permite situaciones en la vida de uno para que uno profundice e interiorice lo que dice mi esposa, qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Entonces, es muy precioso cuando entendemos la prueba desde ahí, o sea, vemos lo que Dios, vemos lo que Dios ha hecho en nosotros, lo vemos como una fuente de aceite y de bendición para ayudar a otros, porque quizás la prueba de nosotros no fue tan brutal como la está viviendo otro. Entonces, ahí es donde yo debo entrar a profundizar más en ese tema y volverme muy entendido en ese tema o en esa área que yo he vivido para cuando me llegue, de seguro te va a llegar alguien en esa área. ¿Cómo te estás preparando en esa área que Dios te sacó? En esa área que Dios te restauró con los temores, Dios te libertó de los temores. Yo tengo que tener un panorama amplio de qué son los temores. Es que yo vivía muchos temores, los miedos, cómo opera ese espíritu, cómo me acorrala. Entonces cada uno, como ir cogiendo esa parte en la cual ha sido quebrantada e irla profundizando, e irla trabajando, que es lo que Dios más quiere para que se nos vuelva más amplia la visión de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y no solamente así la prueba, ahí hay aceite, no, pero ¿qué aceite hay en mi vida? Exactamente. ¿O qué clases de aceite? Porque a unos les dieron 2 talentos, perdón amor, a Sí. otros 1 y a otros 5, o sea, variedades de unciones proféticas en la vida de uno, o sea que usted ha vivido muchas cosas y puede ser una herramienta muy útil. Exactamente, de acuerdo a la herida es tu utilidad o es lo útil que puede ser. De pronto una persona no solo sufrió problemas de salud, también sufrió problemas de rechazo. Y financiero, Pero ¿sabe? entonces también También. tuvo un problema de crisis, pero también sufrió temores y saben cómo operan los temores y cómo Rechazo. ataca ese espíritu y cómo empieza a intimidar y cómo paraliza. Entonces esa persona ya va y le da el blanco y resulta muy efectiva. Entonces de ahí que si nosotros no estuviéramos preguntando por qué me pasó esto, sino para qué tendrá Dios este propósito, para qué me habrá pasado por esta prueba, qué tengo que aprender, fuéramos totalmente más productivos. Bueno, ahora ya que estamos hablando de almas y almas y almas, bueno, ¿qué tanto vale un alma? ¿Cuánto representa un alma? Porque todo en el reino, en lo espiritual, lo importante son almas y porque Satanás detrás de lo que va es del alma. Por eso decía Yeshua, no les teman al que quiere matar el cuerpo, más bien tengan cuidado del que quiera robar su alma. ¿Por qué? Porque el cuerpo algún día, pues todos vamos a morir, pero el alma, esa sí es eterna. Como quien dice, con algunos se va a saciar y los va a cortar y yo lo voy a permitir. Porque yo lo permito, porque él no puede hacer nada si el Eterno no lo permite. Y hay muchos mártires que han muerto y Dios lo ha permitido. Como quien dice, no se preocupen por eso, es que solo fue el cuerpo, preocúpese bien. ¿Dónde va a ir su alma una vez haya sido ofrecido, una vez haya sido un mártir o cualquier cosa de estas? Preocúpese más bien, ¿dónde va a ir su alma? Entonces, ¿por qué el alma es tan importante? Hay tres connotaciones. Una, porque el alma es eterna, hablamos. Dos, porque hay solo dos lugares donde puede ir esa alma, o un infierno o al cielo. Y tres, porque el sacrificio que el Padre enviando a su hijo realizó, un sacrificio tan brutal que él hizo, era porque el tema lo ameritaba, por lo que eso hace tan valioso un alma. El sacrificio que el Padre hizo por medio, o que enviando a Yeshua, pagó el precio por cada alma. Eso hace que el alma sea bien importante. Entonces, ¿por qué es eterna? Dice, la primera razón es porque nuestro cuerpo tiene una existencia breve y pequeña y ciertamente va a morir. Pero el alma es eterna, nunca va a morir. Desde que estabas en el vientre de tu madre y hasta por los siglos de los siglos. Mire, los que ya murieron
y van a ser arrebatados en el rapto porque murieron en Cristo. Ellos van a ir en el rapto, ellos van a ir al milenio, ellos van a gobernar 1000 años con Cristo y después van a vivir eternamente. Esto es muy apasionante. Y todos nosotros cuando sea el tiempo, también si morimos con Cristo vamos a ir al milenio y luego vamos a estar eternamente con Él. Entonces esta es lo importante, de ahí que si esto lo entendiéramos no estaríamos rehusando a confesar un pecado, a pedir ayuda, a pedir una restauración. Deberíamos estar entendiendo antes que cada día que pasa es una oportunidad. Por eso este tema es bien importante, este tema es para que usted también se forme en esto de ganar almas, para que usted también se capacite. ¿Se acuerdan que la piedad tiene que ir acompañada? ¿Se acuerdan que hablábamos la otra vez? La piedad tiene que ir acompañada de preparación, uno se tiene que esforzar. Ahora, este sería el primer punto, porque el alma es eterna. 2, porque nuestra alma va a vivir por los siglos de los siglos en el castigo eterno o en la vida eterna. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido por los hombres, que mueran una sola vez. Por los hombres. Perdón, y de la manera que está establecido para los hombres, gracias, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y ya, el juicio. Y luego eternamente un lugar o el otro. En Mateo capítulo 25 del 31 al 33 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mire, todos estos versículos usted se los debe saber. Usted los debe tener al menos ahí en su celular, en notas, no sé, que el día que usted tenga que hablarle a alguien, usted tenga la herramienta, porque esto es súper importante, este tema. Dice en Daniel capítulo 12, versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los que ya partieron, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Amén. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. O sea, esto es una realidad. Mira, hay personas que les parece tan miedoso lo del infierno que prefieren que no se les hable de él. Es como en este momento decirle, ay, no me hable de pandemia que me da mucho susto, pero la tienes que enfrentar, te tienes que proteger, te tienes que cuidar, te tiene que tomar medidas, aliméntese bien. Entonces, si yo ignoro el peligro, con eso no estoy solucionando nada. Yo puedo ignorar el infierno todo el tiempo porque eso me estresa, pero al final voy a tener que comparecer en el juicio. Entonces no se trata de evitar la verdad, se trata de entender y saber entonces qué medidas debo tomar. Y 3, ¿por qué el alma es tan valiosa? Por el gran precio que se pagó para su salvación. Wow, cuando algo vale demasiado es porque es muy valioso. ¿Cierto? Si yo compro un anillo de plata me vale un valor, pero si lo compro de oro me vale otro valor. Y si tenía una esmeralda valía más. ¿Qué me hace que el precio sea tan alto? Que ahí el utensilio era demasiado valioso. Pues, ¿qué tan valiosa será el alma que ameritó semejante precio? Entonces dice, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Versículos para que usted se sepa de memoria, para que se aprenda. Y dice, y Dios consideró nuestras almas tan valiosas y nos ama tanto que nos envió nada más y nada menos que a su único Hijo, para que sufriera y muriera en nuestro lugar en la cruz del Calvario. En Lucas capítulo 9, versículo 56, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y en Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. A servir vino. Hermoso. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso lo tiene que saber usted y lo tengo que saber yo. Primero, si en algo sabemos de dónde nos sacaron, y cuando usted le diga a la gente que es que Cristo pagó por su salvación, la gente a veces le dice a uno, y salvación, y es que de qué me salvó. O sea, la gente no tiene claro que nos salvó de un castigo eterno, eso hay que hablarlo, nos salvó de una eternidad en el infierno. Ay, es que se asustan mucho. Pues yo prefiero que se asusten, pero que no me lo demanden. Y yo prefiero que se asuste y se salve. Entonces, dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire, yo sé que no es bien llegar a hablarle de primeras de infierno, pero hay personas que ya conocen la palabra, ya conocen. Y de pronto esta parte no la han entendido, de que están jugando con algo eterno. Hay algo muy importante, es que en una manera metafórica podemos decir que la muerte es solo una puerta que nos permite pasar de una vida muy corta, limitada, a una eterna. O sea, cada vez que parten más personas de este mundo, nos deberíamos preocupar y decir, Dios mío, se iría con el Señor. Yo le podía haber hablado y no le hablé. Jesús también nos advirtió, Yeshua nos advirtió en Mateo capítulo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora hay personas que dicen, no, yo no creo en eso. Bueno, eso está escrito. Ya es otro el asunto si no crees que esta escritura fue inspirada por Dios y fue Dios el que la estableció. Ya es otro asunto. Pero nosotros hagamos la parte que nos toca. En Gálatas 4:19 dice, hijos míos, por quien de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Mire, esto es otro motivo de oración. Yo les decía, hay una y es hablarle al que no conoce, otra hablarle al que conoce pero no ha querido, orar por ellos, otra orar al que conoce pero retrocedió, y otra orar al que conoce, cree, camina, trata de caminar, pero todavía Yeshua no ha sido formado en esa persona totalmente. Todavía no ha nacido de nuevo. Ese es otro grupo de personas por los que hay que clamar. Y por usted y por mí, porque no podemos pensar en que los de afuera son los perdidos y qué tal que en usted o en mí Cristo todavía no haya sido formado. Porque hay veces hablamos de los perdidos como de los de afuera, los que no conocen. La pregunta es si Cristo sí ha sido formado en los que ya conocemos. De verdad ya nacimos de nuevo. Es cierto, a veces aparece que los perdidos son los que no van a la iglesia. Parece que esos son los perdidos. Pero ¿cuántos dentro de la iglesia todavía no han tenido un nacimiento de nuevo? De pronto están tan perdidos como el de afuera que no se les ha predicado. Por ellos hay que clamar.
hasta que Cristo sea formado completamente en ellos. Ahora, ¿cómo clamar? Miren, ¿cómo orar? A la verdad no sabemos. A la verdad cuando oramos, a veces oramos mal y uno dice, pero ¿cómo oro por esta persona? Yo he orado tanto y no veo nada. Yo no veo cambios, yo veo que antes se pone peor. Mire, ahí es donde necesitamos clamar al Espíritu de Dios para que Él interceda con gemidos indecibles y para que Él nos revele cómo orar. Porque la raíz de la incredulidad de uno no es la misma del otro. De pronto a ese le fallaron y cree que ya Dios no va a hacer nada. De pronto el otro viene de una genealogía de puros ateos y hay que orar de otra manera. De pronto en otros tiene dureza de corazón porque fue muy maltratado pequeño. O sea, cada persona tiene una raíz diferente. ¿Quién nos va a enseñar cómo clamar? El Espíritu de Dios. En Romanos 8:26 dice, y de la misma manera, también el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, a veces no sabemos orar, pero yo le aseguro que si en usted y en mí hay compasión, si de verdad nos duele esa persona, le aseguro que el Espíritu de Dios viene, acomoda la oración y la presenta al Padre correctamente. El problema es cuando hacemos oraciones profesionales, mecánicas, sin compasión. Ahí es donde no se fluye. Pero si hay compasión, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Hay un movimiento de ese espíritu de muerte que les decía y esto está acelerado. Y mire que estadísticamente han aumentado tremendamente los ataques al corazón. De hecho, el COVID ha dejado esas secuelas en personas con esta tendencia de problemas de corazón y se han crecido las muertes por este caso. También el COVID ha aumentado una cantidad de problemas de salud mental y ha habido un aumento acelerado en suicidios. O sea, uno habla a veces con personas y uno las ve tan tranquilas y normales. Cuando a los días nos dicen que se suicidó, uno dice, Dios mío, jamás imaginamos que esa persona estuviera en una lucha tan tremenda para haber hecho semejante cosa. Y uno dice, uy, ¿cómo no discernir nada? O sea, yo no vi nada y si nos falta estar muy conectados, pero hay demasiada necesidad. Hay una cantidad de problemas de estrés, de adicciones y donde ha habido miedo, tristeza, soledad, problemas de salud mental y esto ha aumentado el consumo de alcohol y drogas. Es otro problema que se detonó, adicciones tremendas. Entonces miren que sí necesita el pueblo de Dios, sí tiene que despertar, tenemos que despertar porque hay demasiada necesidad. Entonces, y ni hablar de la cantidad de muertes por desastres naturales y tantas cosas que están pasando. Entonces, la idea de esta enseñanza en el día de hoy, enseñanza o una exhortación, una invitación a que de verdad nos pongamos la camiseta. De verdad, cada día que pasa es un día menos y que le vamos a tener que dar cuenta a nuestro Dios también de si cumplimos de verdad la asignación que Él nos dejó. Bueno, Dios los bendiga a todos, que el Señor tenga misericordia de nosotros, que la sangre de Cristo sea sobre nosotros y como decimos siempre, si algo nos falta, Sí. que el Mesías nos lo añada. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga.